Ok, ahora vamos a guardar todo esto en un ciclo. Bien, entonces como te había comentado, ahora yo necesito que si yo registro, voy a hacer aquí un pequeño registro de una nota. Por ejemplo, vámonos en orden. Me faltó aquí. Listo. Aquí tengo el cliente 1. Entonces yo aquí voy a empezar a registrar. Imaginemos. Voy a registrar nada más 5 productos. Y nos vamos a ir en orden para que sea fácil de recordar y de leer. Aquí todo cool. Esta es la nota que yo quiero que se guarde de forma automática. ¿Sale? O sea, me va a guardar los datos tanto en movimientos como en detalle y movimientos. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer? Primero necesitamos abrir nuestro código. Ahora sí nos va a tocar generar algo de código. En mi caso, aquí el módulo es el 3. ¿Sale? Dependiendo de tu hoja, dependiendo de ti, va a variar. Si seguiste todo esto de los videos, a lo mejor te va a salir aquí la misma cantidad de 3, a lo mejor 2, quién sabe. Mira, aquí por ejemplo el módulo 2 está en blanco. A mí me lo generó Excel, a lo mejor por las pruebas que yo hice. Si es el módulo 2, el módulo 3, no importa. ¿Vale? Lo que debes de poner atención es en los nombres. Por ejemplo, mira aquí. Guardar nota venta. Guardar nota proveedores. Guardar nota venta detalle. ¿Sale? Estos son los nombres que nosotros le pusimos a nuestras macros. ¿Sale? Y también es la forma de generar una nueva. Mira, si yo aquí le pongo, si yo copio esta estructura y yo le pongo sub, guardar todo, venta. Y aquí le pongo en sub. Así. Esta ya es una estructura de una nueva macro. ¿Ok? Ya ahorita vamos a ver cómo se va a ver en la otra parte. Y quiero que pongas atención porque aquí vamos a generar un poco de código de forma pues a patita. Escribiendo cosa por cosa, comando por comando. Mira, por ejemplo, aquí yo le estoy diciendo a Excel que se posicione en la hoja de nota proveedores, pero yo la voy a cambiar, no quiero que sea la de proveedores. Vamos a empezar con la de venta, NT venta. Entonces aquí yo le voy a cambiar a NT-venta. Ten cuidado con las mayúsculas y las minúsculas, sale aquí, importan demasiado. Entonces, así como pusiste el nombre, tienes que ponerlo acá. ¿Vale? Aquí yo le estoy diciendo que se posicione en esta hoja primero que nada. Después vamos a poner un ciclo. Este ciclo se va a estar ejecutando hasta que se cumpla una condición. ¿Ok? Mira, por ejemplo, le voy a poner que este ciclo se va a ejecutar. Y la condición que yo quiero es que A9 sea diferente de una cadena vacía. ¿Sale? Perdón. Aquí era loop. Perdón, gajes del oficio de otro lenguaje. Entonces, todo lo que yo ponga aquí adentro se va a ejecutar hasta que A9 sea una celda vacía. ¿Ok? ¿Qué es lo que yo quiero ejecutar? Sería la de guardar nota detalle. Guardar. Primero tengo que hacer una llamada, literal una llamada. Guardar, guión bajo, nota, detalle, venta. Listo. Así. Y ahora yo voy a agregar. Mira aquí. Me agregó un end de más. Y por último, yo le voy a hacer una llamada a guardar nota venta. Así. ¿Qué va a hacer? Primero lo va a ejecutar un montón de veces. En este caso serían 5 veces. Porque aquí sería 1, 2, 3, 4, 5 veces se va a ejecutar lo que está dentro de este ciclo. Y por último se va a ejecutar lo de guardar nota venta. Le voy a dar aquí en guardar. Y si esto es cierto, va a funcionar de tal manera que todo esto ya lo va a migrar. Vamos a ver. Datos. No es cierto.
Programador, macros. Y si te fijas, aquí está guardar todo venta. Le voy a dar a ejecutar. Y aquí dice que me equivoqué en algo. Guardar, nota, detalle, venta. ¿No se llama así? Guardar, nota. Ah, es venta, detalles al revés. Es venta, guión bajo, detalle. Así. Guardar un pequeñísimo error súper común. Vamos a otra vez a los macros. Guarda todo venta, ejecutar. Me generó otro problema. Y aquí, perdón, aquí el A9 va entre comillas, así. A9 y aquí es un punto value. Que estoy accediendo a lo que hay adentro de la celda. Aquí me comí ese comando, perdóname. Y prueba número 3. Ejecutar. Se va a tardar un ratito, o sea, aquí mi máquina se va a tardar más porque también está grabando, entonces paciencia. Si no metimos la pata, se va a acabar de ejecutar y todo va a estar bien. Si metimos la pata, el ciclo se puede ejecutar infinitamente. Y mira, ya acabó. Entonces, si lo hiciste mal, a lo mejor Excel se va a trabar y el ciclo se va a ejecutar para siempre. Entonces tienes que cerrar el proceso. Entonces, híjoles, ahí pues mucho cuidado. Vamos a ver qué pasó. Mira, nos vamos a ir primero a detalle y movimientos. Y aquí están mis movimientos. Mira, de 1, 2, 3, 4 y 5. Está correcto, ¿no? El ID también es secuencial, está correcto. Y la cantidad, 1, 2, 3, 4, 5, también está correcto. Corresponde al ID de nota 3. Y vamos a ver acá en movimientos. 3. Aquí pasa algo raro. Movimientos 3 y 3. Que no debía ser 3. 4. Aquí hay un error. 2. Ahí está. A ver, lo voy a ejecutar una vez más. Porque no estoy convencido. Quiero ver si este 4 me lo va a cambiar o no. Voy a poner aquí. En venta. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cliente 2, ok. Aquí me está contando desde A2 hasta ok. Y ahora voy a poner el 10 y el 9 nada más. 19 con cantidad 9. No, igual. 10 y 9. Ok. A ver. Macros. Guardar todo venta. Ejecutar. Se va a tardar un poquito. Mira, aquí sí me puso el 5. Ok. Más bien yo creo que algo no lo actualicé hace rato, ¿no? Porque aquí ya parece ser que ya funcionó. ¿Todo bien? Ya sé qué está pasando. Esto falla cuando acá nota proveedores, mira, ya ves, aquí no se recorre. Entonces hay que recorrerlo en ambas cosas. En ambas notas, porque está ligada a la misma referencia. Ok. Vamos a hacer una pequeña corrección. Lo que no falló fue esta macro, sino la otra. Mire, vamos a abrir el código. Visual Basic. Esto va a estar fácil porque ya lo tenemos creado. Y esto es en guardar nota. No, en el detalle no, es en la otra. Es en esta, mira. Esta parte de código. Aquí. Que es la que actualiza. Igual max movimientos. En nota proveedores más 1. Ok. Este de aquí. Este código de aquí, pone atención donde estoy seleccionando. Y lo vamos a poner en nota venta. Guardar nota venta, sí. Al final, aquí. Para que se vaya a nota proveedores, me actualice la fórmula que está en C4. Con esta fórmula de aquí, ok. Y ahora lo voy a hacer al revés.
que sería con la de nota venta. Acá. Guardar nota proveedores. Ajá. Aquí. Y nota venta. Y yo puedo copiar este código, ¿no? Porque aquí está exactamente igual. Así. Rango C4, punto select, bla, 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 bla. Ok. Listo. Guardamos. Si esto es cierto, mira, aquí le voy a poner en A2 y se debe quedar así en A2. 5 y 5. Ok. Voy a hacer otra prueba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y aquí yo voy a poner el 15 y el 16. 15 y 16. Voy a macros, guardar todo venta, ejecutar. Listo, aquí se actualizó al 6. El A2 está bien. Me voy a nota venta y A2 hasta la 6. Perfecto. Y acá en detalles movimientos está el ID producto 15 y 16. 15 y 16 está perfecto. Con el ID de nota 5, correcto. Y también acá ya está en 5. Está más que perfecto. ¿Sale? Entonces ahora esto lo tenemos que replicar, pero para proveedores. ¿Vale? Abrimos otra vez el código de Visual Basic y esto va a estar más fácil, mira. Porque aquí yo le voy a dar aquí. Voy a escribir sub. Guardar. De hecho aquí debería ser con G minúscula. Ahí hay una praxis que dice que solamente las clases van con mayúscula. Guardar. Todo. Proveedores. Abro. Ahí. Y pongo aquí el end sub. Voy a copiar. Ay, algo pasó. Le di un enter, creo, una cosa rara. Listo. Me voy a robar todo esto de aquí. Y nada más voy a hacer unos cambios. Aquí en vez de nt-venta, pues sería nt-proveedores con P mayúscula. Proveedores, así. Select, el mismo rango. Y aquí guardar nota. Venta sería guardar nota proveedores. Detalle. Y guardar nota venta, guardar nota proveedores. ¿Listo? Le voy a dar guardar otra vez. Aquí. Y ahora yo cuando tenga acá en proveedores. Información. Me faltó aquí un 0. Información. El ID 1 y 2. 1 y 2. Así. Ok. Y yo ejecute la macro de guardar todo proveedores. Le voy a dar a ejecutar. Y jiji, no se llama así. Guardar nota proveedores detalle. Guardar nota detalle. Esa sí la puse al revés, mira. Detalle. Perdóname, que con nombres así de largos. Y la otra sí se llama guardar nota proveedores. Guardar nota proveedores, sí. Listo. Macros. Guardar todo proveedores. Ejecutar. Crucemos los dedos de que no pase nada raro. Esperanding. Ya se actualizó. Aquí está el A2. Ok. Del ID. Que está nota venta. Y nota proveedores. El A2. Está perfecto. Ahora me voy a mi detalle. Y aquí está el 1 y la 2. Correcto. Con tipo 2. Correcto. Y el ID de la nota también es 6. Correcto. Y acá en movimientos debe haber el número 6. Perfecto. Mira, aquí todo está exactamente como lo queremos que salga. ¿Vale? Yo sé que a lo mejor estos videos han sido pesados por tema del código y a lo mejor están medios complejos, por así decirlo, pero pues es para que aprendas tanto a manejar macros como un poquito de código, ¿sale? Al final de cada cosa, si te fijas,
está sucediendo una cosa que, por ejemplo, aquí, cuando yo doy proveedores, me manda a nota. Y cuando estoy acá en nota de venta, y cuando estoy en nota de venta me manda a proveedores, o sea, como que me mueve a la pantalla. Eso lo podemos corregir de una forma sencilla, y es copiando esta instrucción aquí al final. ¿Sale? Decirle a Excel que me seleccione la hoja de NT proveedores o de NT venta según sea el caso. Yo así lo voy a dejar porque me resulta más cómodo, ¿vale? Bien, entonces hasta aquí ya tengo la forma de guardar mi información y que este formato siga de forma intacta, ¿sale? Si te fijas, este formato pues es enteramente reciclable, semiautomático si lo quieres ver así. El ID va cambiando, esto de el teléfono también se queda en blanco en cuando tú le das guardar, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que nos faltaría? Pues el meollo del asunto, que es calcular pues un inventario, una existencia, un stock, ¿vale? Que eso lo vamos a hacer acá en datos. Mira, aquí ya tengo algo parecido. Entonces yo aquí voy a generar fórmulas para hacer estos cálculos, más que nada.